Capítulo 1. La fastuosa fiesta y la misteriosa mujer. La finca de los Lancaster se alzaba en medio de un bosque de robles cubierto de nieve en las afueras de Londres, un castillo solitario contra la cruda noche de invierno. Un viento de diciembre susurraba a través de las altas ventanas de cristal, su aliento gélido hacía temblar ligeramente las cortinas de terciopelo carmesí en el gran salón de baile. En el interior, el resplandor de cientos de candelabros de cristal brillaba como joyas esparcidas, arrojando su luz sobre el piso de mármol pulido que reflejaba las siluetas de la élite de la sociedad. El tintineo de las copas se mezclaba con risas refinadas, susurros apagados llenos de intenciones ocultas y el embriagador aroma del buen vino y del perfume caro. Esa noche todos se habían reunido para celebrar a Vincent Lancaster, el hombre que acababa de cerrar un acuerdo financiero multimillonario que elevaba al grupo Lancaster a nuevas alturas en la economía global. Vincent Lancaster, de 35 años, estaba en el centro de la sala, la encarnación viviente del poder y la perfección. Su cabello negro azabache estaba peinado hacia atrás con cuidado, revelando una frente alta y cejas gruesas e imponentes. Sus ojos azules profundos, fríos como el hielo, brillaban con inteligencia y peligro, haciendo que cualquiera que se cruzara con su mirada se mostrara instintivamente cauteloso. Vestía un traje negro perfectamente entallado que abrazaba su alta y cincelada figura, exudando un aire de seducción y desapego a la vez. En su mano, una copa de vino tinto, cuyo intenso tono carmesí reflejaba la luz de la lámpara, como si fuera sangre fresca, una imagen adecuada para un hombre que controlaba todo lo que estaba a su alcance. No sonreía, pero la leve curva en la comisura de sus labios exudaba confianza, como si el mundo entero fuera un tablero de ajedrez en el que ya había conseguido la victoria. Vincent vivía en soledad, encerrando su corazón tras un muro impenetrable, sin permitir que nadie traspasara sus defensas. Su vida consistía en un control absoluto sobre la riqueza, las personas e incluso sus propias emociones. Nadie se atrevía a cruzar los límites, decía, y se enorgullecía de ello. Entre los vestidos resplandecientes y las cortesías calculadas, un par de ojos perspicaces observaban desde las sombras. Hannah Blake, de 28 años, estaba de pie junto a la mesa de servicio, con una bandeja de plata en las manos, fundiéndose con la grandeza como un fantasma. Su cabello castaño estaba recogido en un moño apretado, dejando al descubierto un rostro delicado pero común y corriente, uno que fácilmente podría pasar desapercibido entre las mujeres extravagantemente adornadas de la sala. Sin embargo, sus profundos ojos castaños reflejaban una tranquila determinación y un dolor oculto, que ardía como una brasa debajo de la superficie. El uniforme negro ajustado se ajustaba a su esbelta figura y le permitía desaparecer entre la multitud de camareros. Pero Hannah no era una camarera común y corriente. Era una periodista de investigación encubierta. Durante 10 años, había vivido bajo identidades falsas, persiguiendo al dominio, la organización responsable del brutal asesinato de sus padres y su hermano menor en una fatídica noche lluviosa cuando ella tenía apenas 18 años. Esta noche, no estaba allí para servir bebidas ni inclinarse ante los ricos. Estaba allí para obtener respuestas. Moviéndose en silencio entre la multitud, Hannah caminaba con la gracia de un depredador, agarrando la bandeja con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Había aprendido a permanecer invisible, a observar sin ser vista. Sus palmas estaban húmedas a pesar de la temperatura fría de la habitación, en parte por la tensión, en parte por los recuerdos que la perseguían cada vez que se acercaba a su objetivo. Observó cada rostro con atención, políticos con sus sonrisas ensayadas, hombres de negocios con ojos penetrantes y ambiciosos, mujeres adornadas con joyas brillantes como si su valor dependiera de ellas. Memorizó cada detalle, cada movimiento, tal como lo había hecho durante la última década, sobreviviendo gracias a la paciencia y la vigilancia. Entonces lo vio, con la respiración entrecortada, un hombre con uniforme de camarero, sin nombre, desconocido. Se acercó a Vincent con una rigidez que no era natural, su concentración era desconcertantemente aguda en comparación con la de los habituales camareros ociosos. Se agachó con el pretexto de limpiar la mesa junto a Vincent y se movió con rápida precisión, mientras sus dedos colocaban discretamente un pequeño frasco en el vaso de Vincent. El acto fue casi imperceptible y luego, tan rápido como había aparecido, desapareció, desapareciendo entre la multitud como un fantasma. El corazón de Hannah latía con fuerza en sus oídos. Reconoció ese líquido. No era un sedante, no era una broma insignificante, era veneno, una firma del dominio. Había leído sobre ello en documentos clasificados, por los que había arriesgado todo a lo largo de los años para descubrirlos.
Una toxina incolora e inodora capaz de matar en 10 minutos, sin dejar casi ningún rastro. La había visto en el informe de la autopsia de su padre, había olido el hedor de la muerte en sus pesadillas y ahora estaba en el vaso de Vincent Lancaster. Vincent, ajeno a la ejecución silenciosa que lo aguardaba, levantó su copa, preparándose para pronunciar su discurso. La sala quedó sumida en un silencio expectante. La luz de las lámparas de araña brillaba a través del vino, iluminando su intenso y arremolinado color rojo. Pero para Hannah ya no era vino, era la muerte. No tenía tiempo para pensar. Si Vincent lo bebía, se convertiría en otra víctima del dominio. Sus manos temblaban y la bandeja que sostenía se inclinaba peligrosamente, pero su mirada no se apartó de él en ningún momento. Un pensamiento consumía su mente, tenía que detenerlo, costara lo que costara. Capítulo 2. El beso que lo cambió todo. Las lámparas de araña que colgaban del salón de baile de Lancaster Estate arrojaban una luz deslumbrante sobre el suelo de mármol, reflejando las figuras en equilibrio de cientos de invitados, todos congelados por la expectación. La inquietante melodía de los violines parecía distante ahora, desvaneciéndose bajo el silencio sofocante mientras Vincent Lancaster se llevaba la copa de vino tinto al pecho, preparándose para hablar. La multitud contuvo la respiración, con los ojos clavados en el hombre más poderoso de la sala. El vino que tenía en las manos brillaba bajo la luz, su profundo tono carmesí era una invitación a la muerte, una invitación que solo Hannah Blake reconocía. Sus manos temblaban, la bandeja de plata se inclinó ligeramente en su mano, pero su mirada permaneció fija en Vincent, el hombre que no conocía, pero que ahora tenía la última clave para su búsqueda del dominio. No había tiempo para pensar. Si bebía de ese vaso, otra vida se perdería. Otra tragedia se repetiría. Hannah respiró hondo y con dificultad, mientras el aire frío del salón de baile le hería los pulmones. Con tranquila determinación, dejó la bandeja en una mesa cercana. El leve tintineo del metal contra la madera sonó con claridad, una nota aguda y amenazante antes de la tormenta. Los invitados estaban demasiado cautivados por Vincent, demasiado absortos en su presencia como para notar el cambio en su actitud. Pero en la mente de Hannah, el tiempo se detenía. Ella veía todo con perfecto detalle, la forma en que la luz del cristal se refractaba a través de la copa, la forma en que los largos dedos de Vincent sostenían el tallo, la forma en que sus labios se entreabrían apenas un poco mientras se preparaba para tomar un sorbo. No podía permitir que eso sucediera. Con una determinación temeraria, se lanzó hacia adelante, con el corazón latiendo más rápido que sus pasos. «Señor Lancaster». Su voz resonó aguda en el aire, cortando el silencio como una espada. Toda la sala se volvió para mirarla, un camarero anónimo se atrevió a interrumpir el momento de Vincent Lancaster. Se detuvo, el vaso flotando justo delante de sus labios, sus penetrantes ojos azules se clavaron en los de ella como una daga afilada. Pero Hannah no se detuvo. Ella fingió tropezar, su pie resbaló contra el mármol pulido y, en medio del caos, chocó contra él. Sus manos se posaron sobre sus hombros para estabilizarse, y sin pensarlo dos veces, sin otra forma de detenerlo, se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de él. El mundo se detuvo. El vaso se le escapó de las manos a Vincent y se estrelló contra el suelo. Los fragmentos se esparcieron por el mármol mientras el vino tinto se derramaba como sangre, manchando sus costosos zapatos de cuero y empapando el dobladillo del uniforme negro de ella. Todo el salón de baile se quedó sin aliento. Los susurros silenciosos estallaron como un maremoto. ¿Quién es ella? ¿Qué acaba de pasar? Las cámaras destellan desde los rincones de la sala, captando lo imposible. Vincent Lancaster besado por una simple camarera. Algunos invitados se rieron, pensando que se trataba de una broma extravagante, pero la mayoría estaban demasiado atónitos para reaccionar. El cuerpo de Vincent se puso rígido. Sus llamativos ojos azules se abrieron con una extraña sorpresa. Sus labios, fríos e inmóviles bajo los de ella, tenían un ligero sabor a vino tinto y a colonia de sándalo cara. Pero sus reflejos eran muy agudos. En un instante, sus fuertes manos la agarraron por la cintura, sujetándola en su lugar como si todo esto fuera parte de un acto elaborado. No la apartó. En cambio, se inclinó ligeramente, su aliento cálido contra su mejilla mientras murmuraba, su voz baja y peligrosa. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Su voz era tan tranquila que solo ella podía oírla.
pero el peso de la misma le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Los dedos de Hannah apretaron su chaqueta. Su respiración era irregular mientras susurraba, con voz urgente pero firme. El vino estaba envenenado. Alguien está intentando matarte. Sus palabras eran sencillas, pero tenían una gravedad que no dejaba lugar a dudas. Se apartó un poco, con el rostro enrojecido por la adrenalina y la audacia de lo que acababa de hacer. El peso de las manos de Vincent todavía se cernía sobre su cintura, su agarre era firme, inquebrantable. Por un momento, pensó que no la dejaría marchar. Vincent la miró fijamente, su mirada gélida cambió. Ya no era un simple cálculo frío, sino algo más. Un destello de sospecha, de intriga, y debajo de ello, algo aún más inquietante, curiosidad. Podía percibir la verdad en su voz, la convicción en su mirada. Ella no era una camarera común y corriente. Había arriesgado todo para detenerlo. Y por primera vez en mucho tiempo, Vincent Lancaster se sintió cautivado. Se demoró un segundo más de lo debido, sus dedos presionando ligeramente contra su cintura antes de finalmente soltarla. Pero su voz cuando habló todavía estaba cargada de autoridad. Me debes una explicación y no me gusta esperar. Hannah dejó escapar un suspiro lento y sus labios se curvaron en una leve sonrisa a pesar del caos que los rodeaba. Ella lo miró a los ojos con desafío, con un destello de desafío en sus ojos castaños. Entonces no pierdas el tiempo hablando. Déjame ir. Había algo casi juguetón en su tono, como si lo estuviera desafiando a hacer el siguiente movimiento en un juego que ninguno de los dos sabía que estaba jugando. Pero Vincent también vio algo más en sus ojos, un fuego oculto, un dolor enterrado, una sinceridad que era imposible de ignorar. La multitud seguía en estado de shock. Algunos susurraban con un placer escandaloso, otros con una aguda desaprobación. Pero en el centro de todo, se había encendido una chispa, una colisión inesperada entre dos personas que habían pasado sus vidas en las sombras. Vincent finalmente la soltó, sus dedos dejaron un rastro de calidez contra su cintura. Su voz se convirtió en un murmullo tranquilo e ilegible mientras se dirigía a su mano derecha sin apartar los ojos de ella. Lucas, haz que analicen ese vaso. Lucas, siempre eficiente, asintió con la cabeza y se movió para recoger los restos destrozados de la copa de vino, desapareciendo en el fondo. Y entonces, bajo los candelabros relucientes, Vincent y Hannah se quedaron uno frente al otro. Uno era un hombre que se nutría del control, la otra era una mujer que vivía para la venganza. Ninguno de los dos lo sabía todavía, pero el beso que salvó la vida de Vincent también había puesto en marcha algo irreversible. Una puerta se había abierto entre ellos, entre la oscuridad de la venganza y la frágil luz de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Capítulo 3, Secretos bajo la luz tenue. La pesada puerta de madera se cerró detrás de Vincent y Hannah con un clic brusco, cortando el ruido caótico del salón de baile de la finca Lancaster. La pequeña habitación cerrada en la que entraron estaba inquietantemente silenciosa, un mundo aparte de la fastuosa celebración que se estaba llevando a cabo en el exterior. Un único aplique antiguo de pared emitía un tenue resplandor ámbar, y su luz parpadeante danzaba sobre el papel tapiz floral vintage. Contra la esquina había una mesa de roble pulido, sobre la que descansaban libros encuadernados en cuero y cubiertos de polvo. El aire traía un leve rastro de sándalo del traje negro de Vincent, mezclado con el frescor del viento invernal que se colaba por una estrecha rendija de la ventana. Hannah estaba de pie en el centro de la habitación, con la respiración todavía entrecortada por su audaz acción. Sus dedos apretaban el dobladillo de su uniforme negro, el temblor de sus manos delataba la tormenta que se desataba en su interior. Viejas heridas amenazaban con resurgir, recuerdos que había enterrado y que se abrían paso con fuerza brutal. Vincent la soltó y dio un paso atrás, con los brazos cruzados sobre el pecho mientras sus penetrantes ojos azules la miraban fijamente, fríos, calculadores. Sus rasgos afilados, cincelados tanto por el privilegio como por el poder, se acentuaban con la luz tenue. Las sombras profundizaban el borde peligroso que llevaba como una segunda piel. Su voz era baja y acerada cuando finalmente habló. ¿Quién eres? No era solo una pregunta, era una exigencia, el tono de un hombre que no toleraba la ambigüedad, que se negaba a dejar que nada se le escapara de las manos. Hannah respiró lenta y mesuradamente, obligándose a estabilizar los latidos de su corazón. Ella levantó la barbilla y lo miró a los ojos sin dudarlo.
a pesar de que su escrutinio la hacía sentir como si pudiera ver a través de ella. Soy Hannah Blake, respondió con voz firme a pesar de su volumen bajo. Hace 10 años, el Dominio, una organización secreta, asesinó a mi familia, a mis padres, a mi hermano pequeño. Me los arrebataron a todos. Su voz se quebró por un breve instante, pero se negó a dejar que el dolor la destrozara. La policía dictaminó que no se había resuelto el caso, que no había pruebas ni sospechosos, que simplemente habían desaparecido. Yo fui el único sobreviviente, y desde esa noche, dediqué mi vida a cazarlos, a encontrar la prueba que los derribaría. El silencio llenó el espacio entre ellos. La mirada de Vincent nunca vaciló, pero la escarcha en sus ojos se movió, solo un poco. Hannah inhaló con fuerza, protegiéndose de los recuerdos, apretándose las costillas como si fuera un torno. Y esta noche, descubrí que tú eres su próximo objetivo. Si no te hubiera detenido, ahora mismo estarías muerta. Por primera vez, Vincent no dijo nada. Se limitó a mirarla fijamente. Para ser un hombre acostumbrado al engaño y la manipulación, podía reconocer las mentiras al instante. Sin embargo, no había nada de eso en sus palabras. No era una estafadora ni estaba allí por dinero o poder. Estaba diciendo la verdad. Antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Lucas entró, con expresión serena pero seria. En su mano había un trozo de papel. El vino fue probado, señor. Es neurotoxina. Actúa rápidamente. Letal en 10 minutos. Un soplo de tensión recorrió el aire. Lucas se fue tan rápido como había entrado, con el peso de su informe todavía en su mente. Vincent se volvió hacia Hannah. Por primera vez en años, algo se le encogió en el pecho. No era miedo ni ira, sino otra cosa. Ella le había salvado la vida, y lo había hecho con una desesperación temeraria y abnegada que él no podía comprender. Se acercó más, su voz ahora más tranquila, más deliberada. Me salvaste. Sus palabras no eran solo de gratitud. Eran una confesión, una fractura en el control inquebrantable que ejercía sobre su vida. Hannah lo miró a los ojos sin pestañear. Te lo dije, el dominio no se detendrá. Fracasaron esta noche, pero lo intentarán de nuevo. Y la próxima vez, no cometerán errores. Una pausa tensa llenó la habitación. Luego, con tranquila convicción, dio un paso hacia adelante. El espacio entre ellos se redujo hasta que pudo sentir el leve calor de su aliento contra su piel. No necesito tu gratitud, Vincent. Necesito tu cooperación. Tenemos el mismo enemigo. Ayúdame a acabar con ellos. Bienvenidos a Soul Stories. La vida puede ser abrumadora, pero aquí compartimos historias sinceras para brindarte paz, alegría e inspiración. Tu apoyo, cada comentario, me gusta y seguimiento significan mucho para nosotros. Nos motivan a crear historias más significativas y motivadoras solo para ti. ¿Nuestra última historia te conmovió? Deja un me alegro en los comentarios si estás de acuerdo. Suscríbete ahora y forma parte de una comunidad que difunde amor, amabilidad y positividad. Hagamos que cada día sea un poco más brillante juntos. Capítulo 4. Una alianza forjada por la venganza y el destino. La habitación aislada en las profundidades de la finca Lancaster se encontraba oculta tras fríos pasillos de mármol, aislada del extravagante caos del gran salón de baile de abajo. El tenue resplandor ámbar de un viejo aplique de pared parpadeaba contra un papel tapiz floral de época, creando una atmósfera cálida pero sofocante, como una fortaleza en medio de una tormenta que se avecinaba. Una mesa de roble pulido estaba apoyada contra la pared, su superficie cubierta por una fina capa de polvo, llena de libros encuadernados en cuero esparcidos. El aire olía ligeramente a sándalo, procedente del traje negro de Vincent Lancaster, y se mezclaba con el frío invernal que se filtraba por las estrechas rendijas de la ventana. Hannah Blake estaba de pie junto a la mesa, sus manos ya no sujetaban el dobladillo de su uniforme negro. El peso de su revelación todavía pendía entre ellos, pero en sus profundos ojos castaños ardía un fuego feroz e inquebrantable. A unos pasos de distancia, Vincent se alzaba sobre ella, con su ancha figura vestida con un elegante traje negro que irradiaba dominio. Sus penetrantes ojos azules, antes helados por la sospecha, ahora ardían de ira y determinación.
La confirmación de Lucas, la presencia de neurotoxina en su vino, cimentó una verdad innegable. El dominio lo quería muerto. Querían borrarlo de en medio, tomar el control del grupo Lancaster para sí mismos. Pero Vincent Lancaster no temía a la muerte. Era un hombre que había construido su imperio desde cero, que había convertido las amenazas en oportunidades y que nunca había permitido que nadie dictara su destino. Dio un paso adelante y su voz profunda resonó en el espacio reducido como un grito de guerra. Tú tienes información, yo tengo dinero y poder. Destruyamos juntos el dominio. ¿Quieren que muera? Entonces haré que se arrepientan de haber elegido al enemigo equivocado. Hannah se quedó sin aliento por un breve momento, aturdida por su resolución inmediata e inquebrantable. Durante una década, había luchado sola, impulsada por el dolor y la venganza. Nunca había imaginado encontrar un aliado, y mucho menos uno tan poderoso e implacable como Vincent Lancaster. Sus ojos brillaban, no de alegría, sino con una esperanza vacilante que ardía con más fuerza que nunca. Ella asintió con la cabeza, con voz firme, pero cargando el peso de 10 años de dolor. He esperado 10 años por esta oportunidad. Una sonrisa fría y burlona asomó a los labios de Vincent, aguda, calculadora, pero con algo más profundo. No se sentó. En cambio, apoyó ambas manos sobre la mesa de roble, inclinándose hacia ella y su mirada era como una cuchilla que la atravesaba. Bien, murmuró con voz suave pero firme. Si vamos a hacer esto juntos, quiero todo, cada detalle, cada pista. No hago las cosas a medias y no pierdo. No fue una petición, fue una orden. Hannah inhaló lentamente, percibiendo la intensidad de su mirada. La fuerza absoluta de un hombre que nunca se acobardaba, y por primera vez, se encontró admirando esa determinación inquebrantable. Sin decir palabra, metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó un cuaderno de cuero marrón desgastado, el que había llevado consigo durante 10 años. Era más que una colección de notas. Era su salvavidas, su obsesión, lo único que le quedaba de la familia que había perdido. Lo colocó sobre la mesa y se lo deslizó. Su voz bajó, teñida de un dolor silencioso. Esto es todo lo que tengo, los registros de asesinatos del dominio, sus transacciones ocultas con políticos y corporaciones, y el nombre del hombre que está en la cima, Reinhard Kessler. Un destello de algo ilegible pasó por la mirada de Vincent. Tomó con cuidado el cuaderno y pasó las páginas con la precisión de un hombre que valora cada detalle. La letra de Hannah era pequeña pero precisa, cada página meticulosamente llena de nombres, fechas y relatos codificados. Era una hoja de ruta de corrupción, un rastro de derramamiento de sangre que duraba una década. La última página tenía un nombre subrayado con tinta roja, Reinhard Kessler, marcado con una nota escalofriante, el hombre detrás de las sombras. Vincent soltó una risa baja y oscura, no de diversión sino de amarga comprensión. Cerró el cuaderno con un chasquido deliberado y levantó la mirada hacia Hannah. Has hecho lo que las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden no han podido hacer durante años. Luego, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona, no por arrogancia, sino por algo más frío. Pero eso termina ahora. ¿Quieren una guerra? Les daré una pesadilla. Hannah dejó escapar un suspiro lento. Su sonrisa era débil pero llevaba el peso de la tristeza y el desafío. Nunca tuve elección, murmuró. Cuando mi familia murió, lo perdí todo, mi hogar, mi juventud, incluso a mí misma. Cazar al dominio es lo único que me mantiene con vida. Sus dedos se apretaron contra sus palmas, las uñas se le clavaron en la piel mientras luchaba contra los recuerdos que la desgarraban. Vincent la miró con expresión ilegible. Pero algo en su mirada cambió, una grieta en la fortaleza inquebrantable que había construido a su alrededor. Se acercó un poco más y su imponente figura proyectó una sombra sobre ella. Luego, en un gesto inesperado, extendió la mano y sus largos dedos rozaron los de ella. El contacto fue breve, pero sorprendentemente cálido contra su piel fría. Hannah contuvo la respiración y sus ojos castaños se abrieron ligeramente al encontrarse con su mirada. Su voz era tranquila pero firme, y transmitía una promesa inquebrantable. A partir de ahora, no harás esto sola. Sintió una opresión en el pecho. Había pasado una década sin depender de nadie más que de sí misma. Pero allí estaba él, un hombre al que había salvado por impulso, un hombre en el que no debería haber tenido motivos para confiar,
que le ofrecía algo en el que ni siquiera se había dado cuenta de que necesitaba. Un compañero, no solo en la venganza, sino también en la supervivencia. Tragó saliva con fuerza, obligándose a mantener la voz firme. No se detendrán, Vincent. Su sonrisa burlona regresó, más fría esta vez. Nosotros tampoco lo haremos. Por primera vez, Hannah se permitió creerlo. Empapados en la tenue luz de la habitación olvidada, dos personas que habían pasado sus vidas en la oscuridad se encontraban cara a cara, un hombre que prosperaba con el control y una mujer que había vivido para la venganza. Una alianza improbable forjada en sangre, fuego y algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Capítulo 5. Novia falsa y sentimientos reales. El estudio privado en Lancaster Estates se encontraba apartado en el piso superior, muy alejado de la opulencia del gran salón de baile de abajo. Una lámpara de cristal de escritorio arrojaba un suave resplandor sobre unas enormes estanterías de ébano repletas de tomos legales y financieros, herramientas que Vincent Lancaster utilizaba para mantener su férreo control sobre su imperio. En un rincón, una pequeña chimenea crepitaba, emitiendo un tenue calor contra el frío cortante de la noche invernal de Londres. Vincent estaba de pie junto a la gran ventana, con las manos metidas en los bolsillos de su chaleco negro, contemplando el bosque de robles cubierto de nieve. Su figura alta e imponente irradiaba poder y una compostura inquebrantable. Hannah Blake estaba sentada en un sofá de cuero marrón, con su desgastada libreta abierta sobre la mesa de café de madera pulida que tenía delante, un testimonio silencioso de la frágil alianza que habían forjado. Vincent se volvió y sus penetrantes ojos azules se clavaron en los de ella, llenos de determinación y de la chispa de una idea formándose en su mente. Necesitamos atraer al dominio, dijo, su voz profunda llevaba el peso de un plan que ya estaba en marcha. Ellos saben que me salvaste, pero si creen que eres importante para mí, más que un simple testigo al azar, vendrán por ti. Sugiero que les demos lo que esperan. Hizo una pausa deliberadamente, observando su reacción antes de pronunciar sus siguientes palabras con tranquila diversión. Interpretarás el papel de mi novia. Hannah arqueó una ceja. Se recostó en el sofá, cruzó los brazos sobre el pecho y las comisuras de los labios se crisparon con una sonrisa burlona. ¿Crees que soy lo suficientemente bonita para ser tu novia?, bromeó, con un tono juguetón, pero con un matiz de algo más, un desafío tácito. No era el tipo de mujer que normalmente se ve del brazo de Vincent Lancaster, sin vestidos brillantes ni accesorios con diamantes, pero eso no era realmente lo que estaba preguntando. Ella le estaba preguntando si realmente confiaba en ella para un papel tan peligroso. Vincent dio un paso más cerca, sus zapatos lustrados golpeando suavemente contra el piso de madera. Se detuvo justo delante del sofá, inclinándose ligeramente para que sus ojos se encontraran al mismo nivel. Entonces, por primera vez desde que se conocieron, sonrió, una sonrisa realmente poco común. Eres más que suficiente para hacerme olvidar el plan, murmuró. Su voz profunda estaba impregnada de algo ilegible, algo peligrosamente sincero. No era solo una respuesta, era una admisión. Y por primera vez en mucho tiempo, Hannah sintió que se le aceleraba el pulso. Soltó una pequeña risa, disimulando rápidamente el repentino calor que le invadía el pecho. Volteó ligeramente la cara e intentó ignorar el ardor que le producían las mejillas. Está bien, cedió ella, poniéndose de pie para mirarlo a los ojos. Lo haré, pero no me culpes si arruino tu actuación perfecta. Los ojos de Vincent brillaron con un destello de diversión. Estoy deseando ver cómo lo intentas. 3 días después, en una gala benéfica de alto perfil celebrada en Londres, Hannah entró en el gran salón de baile, no como investigadora anónima, sino como acompañante de Vincent Lancaster. Estaba transformada. Un impresionante vestido de noche rojo abrazaba su figura. La tela caía en cascada elegantemente hasta el suelo. El modesto uniforme que una vez ocultó su presencia ahora fue reemplazado por una sofisticación audaz. Su cabello castaño fluía en suaves ondas, enmarcando su rostro, mientras que un sutil delineador de ojos acentuaba la profundidad de sus ojos marrones, convirtiéndolos en algo hipnótico. Vincent, vestido con un smoking negro a medida, le tendió la mano mientras ella descendía del elegante Rolls Royce negro. Las cámaras destellaban, se extendían los murmullos, pero cuando los dedos de ella se deslizaron en los de él, una débil chispa de electricidad pulsó entre ellos. Ninguno reaccionó. Tenían un papel que desempeñar. Las lámparas de araña del salón de gala brillaban intensamente y proyectaban reflejos dorados sobre el suelo de mármol.
Una orquesta en directo interpretaba suaves sinfonías que se mezclaban con las conversaciones en voz baja de la élite de Londres. Vincent vio a Hannah a través de la multitud, con la mano apoyada suavemente en la parte baja de su espalda, un toque que era a la vez protector y posesivo. «¿Estás bien?», murmuró mientras se acercaban a la pista de baile. Hannah inclinó la cabeza ligeramente, con un brillo burlón en los ojos. «Estoy bien, pero tú pareces un poco tensa». Vincent no respondió con palabras. En cambio, la atrajo hacia el centro de la pista de baile. Una mano encontró la de ella, la otra se posó en su cintura. Con una gracia natural, la condujo a un vals lento y pausado. Hannah exhaló suavemente, sorprendida de la naturalidad con que sus movimientos se alineaban. «Bailas mejor de lo que esperaba», reflexionó Vincent, su aliento cálido contra su sien mientras se movían al ritmo perfecto. Hannah sonrió, levantando la cabeza para encontrarse con su mirada. «Porque diriges bien». Sus cuerpos se movían sincronizados, recorriendo la pista sin esfuerzo. La música crecía a su alrededor, pero lo único que ella podía oír era el ritmo constante de los latidos de su propio corazón. Podía sentir el calor de su mano presionando contra su espalda baja, la forma en que sus dedos se apretaban ligeramente alrededor de los suyos, la forma en que sus ojos azules, tan a menudo fríos e ilegibles, ahora tenían algo diferente. Algo más suave, algo peligroso. El mundo que los rodeaba se volvió borroso, los murmullos de la multitud, los destellos de las cámaras, la presencia del dominio acechando en algún lugar entre las sombras. Todo se desvaneció, dejando solo a los dos. Vincent la abrazó con más fuerza y la acercó un poco más. Y en ese momento, algo cambió. Esto ya no era solo una actuación. La comprensión los golpeó a ambos al mismo tiempo, reflejada en el sutil cambio en sus expresiones. Vincent se inclinó, sus labios apenas a 1 centímetro de su oído, su voz se convirtió en un susurro ronco. «Te ves más hermosa de lo que imaginaba». Hannah inhaló profundamente. Giró ligeramente la cara, sus ojos se encontraron con los de él y sus dedos se apretaron instintivamente alrededor de su mano. Pero rápidamente miró hacia otro lado, ocultando la forma en que sus labios se curvaron en una sonrisa involuntaria. Vincent lo vio de todos modos, pero no la presionó. En cambio, simplemente continuó guiándola por el salón, dejando que el momento se prolongara un poco más. El dominio estaba observando, en algún lugar de la oscuridad. Sus enemigos acechaban. Pero allí, bajo los deslumbrantes candelabros y bajo la mirada escrutadora de la élite de Londres, Vincent y Hannah bailaban, ya no solo fingiendo. Y por primera vez, los muros cuidadosamente construidos entre ellos comenzaron a resquebrajarse. Capítulo 6. La pasión emite una línea de fuego. Los radiantes candelabros bañaban de luz dorada el gran salón del Hotel Windsor, iluminando una extravagante gala benéfica en la que participaban las figuras más poderosas de las finanzas y la política de Londres. Hannah Blake caminaba entre la multitud con tranquila confianza, envuelta en un ajustado vestido negro que acentuaba sus curvas sin resultar ostentoso. Su cabello castaño caía en ondas sueltas que enmarcaban su rostro con una elegancia natural. Para cualquiera que la observara, parecía una mujer de negocios exitosa más, pero solo ella y Vincent sabían la verdad. No estaba allí para disfrutar de la fiesta. Ella estaba allí, en busca del dominio. Vincent Lancaster estaba a su lado, vestido con un traje negro perfectamente entallado. Sus rasgos afilados exudaban autoridad y peligro a partes iguales. Había algo en él, el poder sin esfuerzo, la compostura inquebrantable que hacía que la gente guardara instintivamente la distancia. Esta noche, ellos representaban el papel de una pareja perfecta, equilibrada e intocable. Pero debajo de la ilusión glamurosa, ambos estaban nerviosos. En algún lugar de esa habitación, acechaban sus enemigos. Hannah se llevó una copa de vino a los labios y escudriñó discretamente la habitación con la mirada. Todo parecía normal hasta que un repentino y agudo escalofrío le recorrió la espalda. Un instinto, una advertencia. Ella giró la cabeza justo a tiempo para ver. ¡Al suelo! Vincent se abalanzó hacia adelante, rodeándola con el brazo por la cintura mientras la tiraba al suelo. ¡Van! Un disparo atravesó el aire. La bala pasó de largo, rozando el brazo de Vincent antes de incrustarse en la pared detrás de ellos. Se oyeron gritos en el pasillo. El vidrio se rompió.
Los invitados se apresuraron a huir presas del pánico, derribando copas de champán y mesas cubiertas de seda en su desesperación por huir. Hannah se encontró atrapada debajo de Vincent, con su peso presionándose contra ella. Su corazón latía a un ritmo frenético contra el de ella. Sus fuertes brazos la enjaularon de forma protectora, protegiéndola de cualquier daño posterior. Su respiración era entrecortada y el pulso le latía con fuerza en los oídos. «Estás sangrando», susurró, con la mirada clavada en su brazo, donde una fina línea carmesí manchaba la manga de su traje impecable. Vincent ni siquiera se inmutó. La apretó aún más, su voz áspera y firme. «No te dejaré morir». Hannah se quedó sin aliento. Algo en su interior se movió. De todas las cosas que podría haber dicho en medio del caos y el peligro, ¿por qué eso? Sus dedos se cerraron sobre su pecho y agarraron la tela de su traje. Su mente le gritaba que lo cuestionara, que exigiera una explicación. Pero todo lo que salió de su boca fue un único y frágil susurro. ¿Por qué? Por un momento Vincent no dijo nada. Entonces se inclinó hacia ella, su aliento cálido contra su piel, su voz baja y áspera. Porque eres la primera persona a la que he querido proteger. El mundo a su alrededor desapareció. Los gritos, el caos, las sirenas lejanas. Nada de eso importaba ya. Solo estaba él, solo ella. Y entonces no estaba segura de quién se movió primero. Tal vez fue él. Tal vez fue ella. Pero lo siguiente que supo fue que sus labios chocaron contra los suyos. El beso no fue nada suave. Fue una tormenta. Vincent la besó con hambre, con desesperación, como si necesitara demostrarse a sí mismo que ella todavía estaba viva, que todavía respiraba debajo de él. Sus manos la agarraron por la cintura, acercándola imposiblemente más a él, como si temiera que ella desapareciera si él la soltaba. Hannah respondió con el mismo fuego. Había pasado 10 años consumida por la venganza, viviendo a la sombra del dolor y la rabia. Pero ahora se sentía viva, más viva que en una década. Sus labios se movían con fiereza, reclamando, consumiendo. No se trataba de romance ni de cautela. Se trataba de supervivencia. Era el fuego de dos almas que habían estado solas durante demasiado tiempo y que habían encontrado algo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar. El beso ardía, más caliente que el peligro que los rodeaba, más caliente que la sangre que brotaba de la herida de Vincent. Y por primera vez en su vida, Hannah no se sintió perdida en el pasado. Estaba allí, con él, y nada volvería a ser lo mismo. Capítulo 7. Secretos del pasado y una promesa bajo la luz de la luna. El lejano aullido de las sirenas de la policía resonó por las calles de Londres, mezclándose con los pasos apresurados del equipo de seguridad de Lancaster mientras perseguían al aspirante asesino. Bajo el tenue resplandor de las farolas, una figura con un abrigo negro corría por los estrechos callejones, cada respiración era visible en el gélido aire invernal. Vincent Lancaster estaba de pie junto a la ventana del salón de baile, observando con sus gélidos ojos azules el caos que se desarrollaba en el exterior. Su agarre en la mano de Hannah era firme, y la mantenía anclada en medio de la tormenta. Encuéntrenlo, ordenó a través del auricular, con su voz profunda impregnada de intenciones letales. Vivo, si es posible. Apenas 20 minutos después, Lucas regresó, sus rasgos afilados y tensos bajo los grandes candelabros. Está muerto, señor, informó con tristeza. Nuestros hombres se acercaban, pero alguien lo alcanzó primero. Una bala en la cabeza, limpia, sin identificación, sin rastro. Vincent apretó más la mano de Hannah, apretó la mandíbula y su expresión se ensombreció. El dominio no solo los estaba cazando, sino que también estaba borrando cualquier rastro que pudiera conducirlos hasta allí. Se volvió hacia Hannah con voz firme, pero debajo de su exterior endurecido había algo más. Algo que sonaba peligrosamente cercano a la preocupación. No estamos seguros aquí, ven conmigo. La casa segura de Vincent se encontraba en las afueras de Londres, escondida entre hileras de casas adosadas tranquilas y modestas. El interior era minimalista, pero cómodo. Paredes revestidas de madera, una chimenea crepitante en un rincón y una gran ventana que daba al cielo estrellado de la noche. La luz plateada de la luna se filtraba a través del cristal, proyectando sombras suaves sobre el suelo de madera, disipando parte de la tensión que aún persistía entre ellos.
Hannah estaba sentada acurrucada en un sofá de cuero color crema, con las manos envueltas alrededor de una taza de té humeante que Vincent le había preparado. El calor se filtró en sus dedos, alejando los últimos rastros de frío. Se había quitado el llamativo vestido rojo de antes y ahora vestía un suéter enorme que pertenecía a Vincent. El ligero aroma a sándalo se adhería a la tela, reconfortándola de una manera que no esperaba. Vincent, que ya se había quitado la chaqueta del smoking, se apoyó contra la chimenea. Llevaba la camisa blanca desabotonada en el cuello y las mangas arremangadas, dejando al descubierto unos fuertes antebrazos que aún soportaban la tensión de la noche. La había estado observando, sin hablar, solo observando. Finalmente, su voz profunda rompió el silencio. Durante 10 años, ¿qué te mantuvo en pie? No fue mera curiosidad, fue algo más profundo, un deseo de comprenderla. Hannah exhaló temblorosamente y dejó la taza de té. Sus manos temblaban levemente mientras los recuerdos surgían, recuerdos que había enterrado, pero que nunca había superado. Me escondí en un armario, susurró. Escuché a mi madre suplicar. No importaba. La mataron de todos modos. Su respiración se entrecortó y su voz apenas se oía. Yo era el único que quedaba. Vincent no dijo nada y le permitió hablar a su propio ritmo. Sus ojos se oscurecieron mientras miraba al suelo, perdida en la pesadilla de su pasado. Era una noche lluviosa. Mi padre era periodista de investigación. Descubrió demasiadas cosas sobre el dominio, así que vinieron a buscarlo. Vinieron por todos nosotros. Tragó saliva y parpadeó para quitarse el escozor de las lágrimas. Oí a mi madre gritar, a mi hermano llorar, luego disparos, silencio. Sus dedos se apretaron contra su regazo. Me escondí en el armario, contuve la respiración, fingí que ya estaba muerta mientras registraban la casa. Y cuando todo terminó, todo lo que quedó fui yo, solo yo, en las ruinas de lo que solía ser mi hogar. Su voz vaciló, pero su determinación no. Durante 10 años viví por una sola cosa, la venganza. Un largo silencio se extendió entre ellos. La mirada de Vincent no la abandonó en ningún momento, su expresión era indescifrable, pero algo en sus ojos cambió, algo crudo. Por primera vez, la vio de verdad, no como una aliada, no como una mujer que le había salvado la vida, sino como alguien que había sobrevivido al tipo de dolor que él no podía ni siquiera empezar a comprender. Vincent se apartó lentamente de la chimenea. Entonces, sin decir palabra, le tomó la mano. Sus largos dedos se entrelazaron con los de ella, firmes pero cuidadosos, como si la anclaran de nuevo al presente. Vivo para controlar todo lo que me rodea, murmuró, con voz tranquila pero firme. Pero nunca he conocido a alguien más fuerte que tú. Hannah levantó la vista, sorprendida por la sinceridad de su tono. No había piedad en sus ojos, ni simpatía vacía, solo comprensión. Por primera vez en 10 años, no se sentía sola en su dolor y no se apartó. En cambio, dejó que su calor se filtrara en su piel helada, se permitió creer, aunque solo fuera por ese momento, que ya no estaba luchando sola en esa batalla. Vincent se puso de pie, tirando suavemente de ella hacia él, llevándola hacia el balcón, donde la luna arrojaba su resplandor plateado sobre la ciudad dormida. El aire frío le mordió la piel expuesta, pero, de pie junto a él, apenas lo sintió. Se volvió hacia ella, sus ojos azules reflejaban la luz de la luna mientras lentamente levantaba su mano. Luego, sin dudarlo, le dio un beso en los nudillos, una promesa suave y deliberada. Sus labios eran cálidos contra su piel, pero el gesto le provocó un escalofrío en la espalda, no de miedo, sino de algo mucho más peligroso. Te daría el mundo, murmuró en voz baja y resuelta, si eso significaba que nunca volverías a estar sola. No era un juramento de amor, era algo más fuerte, una promesa de que estaría a su lado en esta guerra, de que lucharía contra sus demonios como si fueran los suyos. Hannah dejó escapar un suspiro lento, apoyando la frente ligeramente sobre su hombro, permitiéndose, solo por esta noche, apoyarse en otra persona. El brazo de Vincent la envolvió, sosteniéndola allí, no como un amante, sino como algo más profundo, algo tácito, dos almas marcadas, pero intactas, de pie juntas contra la oscuridad de su pasado. Y bajo el resplandor plateado de la luna de Londres, esa promesa silenciosa los unió más de lo que cualquier palabra podría hacerlo. Capítulo 8.
la trampa y una verdad aterradora. Vincent había reunido pruebas sustanciales contra el dominio, registros de transacciones ilícitas, grabaciones de audio y fotografías condenatorias. Sin embargo, no era suficiente. Lo que tenía era solo un fragmento de un rompecabezas más grande, suficiente para causar presión, pero no lo suficiente para asestar el golpe fatal. El dominio era como una bestia que acechaba en las sombras, con capas de armadura impenetrable que protegían su verdadera forma. Y Vincent sabía que un movimiento en falso, un paso en falso, y todo lo que habían construido se derrumbaría. Y lo que era peor, Hannah, la mujer a la que ahora sentía la inquebrantable responsabilidad de proteger, sería devorada por la oscuridad una vez más. El dominio los había estado observando, siguiendo cada uno de sus movimientos, y en el momento en que reconocieron que Hannah era la debilidad de Vincent, prepararon su trampa. Un viento frío aullaba por las estrechas calles de Londres, serpenteando entre los imponentes edificios bañados por luces de neón. La ciudad nunca dormía del todo, pero en el corazón de su movimiento infinito, un depredador acechaba sin ser visto. Hannah Black estaba sentada acurrucada en las sombras de la biblioteca pública de Bloomsbury, a solo unas cuadras de Lancaster Estate. El tenue resplandor azul de la pantalla de su computadora portátil parpadeaba en su rostro, reflejándose en sus profundos ojos castaños, que ardían con feroz determinación. Después del intento de asesinato en la gala benéfica, sabía que el dominio atacaría de nuevo, pero esta vez ella tenía la sartén por el mango. Sus dedos se movían velozmente por el teclado, descifrando capas de datos financieros en los que se había infiltrado días atrás. Línea tras línea de transacciones cifradas se desenredaban ante sus ojos, cientos de millones de dólares fluyendo hacia cuentas bancarias suizas bajo el nombre de una empresa fantasma. Y en el centro de todo, Reinhard Kessler. El corazón de Hannah latía con fuerza cuando se dio cuenta de que había llegado el momento, la ventaja que necesitaban. Tomó su teléfono y escribió un mensaje rápido a Vincent. Encontré la transacción más grande que habían hecho hasta ahora. Nos vemos en la biblioteca de Bloomsbury a las 10 de la noche. Ella presionó enviar, pero nunca vio la sombra que acechaba entre las enormes estanterías. Nunca sintió al cazador esperando su momento, hasta que fue demasiado tarde. Una figura oscura se abalanzó desde los estantes, moviéndose con precisión letal. Hannah se dio la vuelta. Demasiado tarde. Una mano áspera le tapó la boca y otro brazo le rodeó el cuello. Se retorció, clavando las uñas en la piel de su atacante, pero un pinchazo agudo en el cuello la dejó paralizada. Una aguja. Un líquido frío se filtró por sus venas. Su visión se nubló. Sus miembros se debilitaron. No. Con lo último que le quedaba de fuerza, buscó a tientas su teléfono y escribió un mensaje a ciegas antes de que se le escapara de las manos y cayera al suelo de madera. No vengas. No valgo la pena morir por mí. La oscuridad la consumió. Vincent estaba en su estudio en Lancaster Estate. Sus agudos ojos azules estaban pegados a una gran pantalla de ordenador, siguiendo los últimos esfuerzos de vigilancia de su equipo de seguridad. Había aumentado la protección de Hannah después del ataque a la gala, pero ella seguía insistiendo en trabajar sola, siguiendo pistas, entrando en redes cifradas. Admiraba su tenacidad, pero algo le carcomía. Un instinto desgarrador. Su teléfono vibró. Un mensaje de Hannah. Encontré la transacción más grande que han hecho hasta ahora. Nos vemos en la biblioteca de Bloomsbury. Son las 10 de la noche. Vincent sonrió levemente. Esa es mi chica. Y luego un segundo mensaje, no vengas. No valgo la pena morir por mí. Su sonrisa se desvaneció. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Algo no iba bien. Vincent marcó su número inmediatamente. No hubo respuesta. Una sensación fría y desconocida se apoderó de su pecho. Golpeó el escritorio con el puño. Lucas, gritó, y su voz resonó en el vasto estudio. Lucas irrumpió en la habitación, alerta. ¿Señor? La voz de Vincent era muy aguda. Rastrea el teléfono de Hannah. Ahora. Lucas tecleaba furiosamente en su portátil, pero después de unos segundos, su rostro palideció. Su teléfono había recibido una señal en la biblioteca por última vez, pero la señal se apagó. No hay movimiento. Vincent no dudó. Salió corriendo de la habitación. Coge el coche.
Nos vamos ahora. Su voz resonó por los pasillos de Lancaster Estate mientras los equipos de seguridad entraban en acción. En el momento en que Vincent se deslizó en el asiento trasero de su todoterreno blindado, apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. Su mente se puso a trabajar a toda velocidad, y por primera vez en su vida, sintió miedo. Pero no por sí mismo. Para ella. Cuando llegaron a la biblioteca, la visión que tenía ante él le heló la sangre. La puerta de salida trasera estaba entreabierta. Huellas cubiertas de nieve, dispersas en patrones erráticos y abandonadas en el suelo. El teléfono de Hannah. La pantalla aún estaba iluminada con su último mensaje. Vincent se arrodilló y sus dedos temblaron cuando lo recogió. Se le hizo un nudo en la garganta. Le dolía el pecho de una forma que no comprendía. Se volvió hacia sus hombres y su voz sonó como el gruñido de una bestia herida. Encuéntrenla. Ahora. Lucas dudó solo un segundo antes de decir con cautela, necesitamos un plan, señor. Si actuamos imprudentemente. Vincent espetó. Empujó a Lucas hacia atrás, con los ojos encendidos por algo crudo. Algo que nadie había visto antes en él. Un plan, rugió. Ella podría estar muriendo mientras nosotros estamos aquí. Lucas permaneció en silencio. Vincent se pasó una mano temblorosa por el pelo. Su respiración era irregular. Le dolía el pecho. No se trataba de una misión más. No se trataba de una cuestión de estrategia. Era Hannah, y él quemaría esta ciudad hasta los cimientos si eso significaba traerla de vuelta. Su voz se convirtió en un susurro, áspero, con algo peligrosamente cercano a la desesperación. Ella es todo lo que tengo. Las palabras apenas salieron de sus labios, pero cayeron con la fuerza de una bomba. Durante años, Vincent Lancaster había vivido con un control absoluto. Manipulaba, dictaba, dominaba. Pero Hannah lo había deshecho, y ahora, sin ella, se estaba desmoronando. Vincent apretó la mandíbula y se puso de pie. Sus ojos azules brillaban con la promesa de venganza. Te encontraré, murmuró, agarrando su teléfono como un salvavidas, incluso si me mata. Bajo el frío y despiadado cielo de Londres, Vincent Lancaster, una vez intocable, una vez inquebrantable, sintió algo por primera vez en su vida, terror. Y por primera vez en 10 años, la vida de Hannah Blake ya no era solo suya, porque ahora ella era suya, y él destruiría a cualquiera que se atreviera a alejarla de él. Capítulo 9. Reinhardt reconoce a Hannah. La sede secreta del dominio no estaba escondida en Suiza, como muchos creían. Se encontraba oculta en un edificio viejo y cubierto de hiedra, a pocas calles de la biblioteca Bloomsbury. En el exterior, el gélido aire nocturno de Londres estaba mezclado con una fina niebla de lluvia que volvía resbaladiza la acera bajo el tenue resplandor de las farolas. En el interior, la atmósfera estaba cargada de humedad y el acre olor a pólvora flotaba en el aire. Vincent Lancaster no había tenido que buscar a Hannah. El dominio se lo había puesto fácil. Se recibió una llamada, un número no registrado. Entonces la voz de Reinhard Kessler, fría y venenosa, crepitó a través del altavoz. Lancaster, si quieres salvar a la chica, ven solo a la dirección que te enviaré. Sin trucos, o morirá antes de que atravieses la puerta. Inmediatamente después, llegó un mensaje de texto con una ubicación precisa, a solo unos minutos de la biblioteca. Vincent apenas se percató de la protesta de Lucas cuando saltó del coche. No había equipo de seguridad ni refuerzos, solo él. Irrumpió en el edificio y sus pasos resonaron en los pasillos decrépitos. El arma que sostenía en la mano era firme y su respiración controlada, pero la rabia que hervía en sus venas no lo era en absoluto. Hannah, rugió, y su voz cortó el silencio como una cuchilla. Estoy aquí. Su pie calzado con una bota chocó contra una puerta de madera podrida, que se abrió de golpe. Y allí estaba ella, Hannah Blake. Atada a una silla de madera, con las muñecas y los tobillos atados con tanta fuerza que la cuerda le había cortado la piel. La sangre goteaba de las raspaduras y manchaba su pálida piel. Su cabello estaba despeinado, húmedo por el sudor, y su tez era de un blanco fantasmal. Pero sus ojos, esos fieros ojos marrones, brillaban con desafío. Y de pie frente a ella estaba Reinhard Kessler, el hombre que ocupaba la cima del dominio, alto y elegante,
con el pelo plateado cuidadosamente peinado hacia atrás y unos ojos grises penetrantes, tan fríos como el acero. Vestía un traje gris inmaculado y sostenía en la mano un bastón negro pulido. Un hombre que exudaba poder, crueldad y control absoluto. Observó a Vincent con una expresión de diversión calculada antes de volver la mirada hacia Hannah. Y entonces, el reconocimiento se reflejó en sus rasgos como un rayo. Una lenta y cruel sonrisa se extendió por sus labios. Luego, una risa. Un sonido profundo y hueco que resonó por la habitación como una sentencia de muerte. Ahora te recuerdo, reflexionó Reinhardt, sacudiendo la cabeza divertido. Eres la chica de esa casa. La periodista malcriada. El que sobrevivió a la masacre de hace 10 años. Vincent apretó más el arma, pero Reinhardt lo ignoró. Se acercó a Hannah y golpeó el suelo con su bastón de forma rítmica, casi burlona. Ah, ahora todo tiene sentido. Sus ojos brillaron con un deleite retorcido. Tú fuiste quien arruinó mi pequeño intento de asesinato en la finca de Lancaster. Ese estúpido beso. Tú lo salvaste. Todo el cuerpo de Vincent se puso rígido ante las palabras de Reinhardt. Pero Hannah, atada, magullada, exhausta, levantó la barbilla. Tú me hiciste. Su voz era firme, afilada como una espada. Ahora enfréntame. Reinhardt se rió entre dientes, inclinando la cabeza como si ella fuera una anomalía divertida. Tu padre suplicó por su vida, se burló, con la voz llena de burla. Se arrodilló a mis pies, suplicó por su familia. ¿Crees que eres más fuerte que él? Las manos de Hannah se apretaron en puños, clavándose las uñas en sus palmas. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran de tristeza, sino de rabia. Soy más fuerte, alzó la mirada hacia Vincent, su voz firme, porque lo tengo. Vincent dio un paso adelante, la rabia crepitaba bajo su gélido exterior. Y en ese momento, Reinhard Kessler levantó su arma. Deberías haberte quedado muerto, Lancaster. Un disparo atravesó el aire. Hannah, agáchate, gritó Vincent. Pero ella ya se había movido. Con lo que le quedaba de fuerza, Hannah se retorció y logró liberarse lo suficiente para volcar la silla. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante y la bala se dirigió hacia Vincent. Se estrelló contra su pecho y la sangre brotó sobre la tela de su suéter. Su cuerpo chocó contra el suelo frío e implacable. No. El rugido de Vincent destrozó el aire mientras se lanzaba hacia ella. Sus instintos tomaron el control. Levantó la pistola y puso el dedo en el gatillo. Sonó un segundo disparo. Reinhardt se tambaleó hacia atrás y la sangre se filtró a través de su traje impecable, donde la bala de Vincent le había atravesado el hombro. El hombre mayor dejó escapar un gruñido de dolor mientras se agarraba la herida, pero su sonrisa burlona no varió. Entonces, se oyeron pasos apresurados de sirenas. ¡Quieto! ¡Suelta el arma! La sala se llenó de repente de policías y de la seguridad privada de Vincent. Pero Reinhardt ya estaba en movimiento. En un rápido movimiento, arrojó su arma a un lado para distraer y se lanzó hacia la salida trasera. Gritó Lucas, al frente de un equipo que lo perseguía. Pero la figura de Reinhardt desapareció en los laberínticos callejones de Londres. A Vincent no le importó. No le importaba el dominio. No le importaba que Reinhard Kessler escapara. Porque Hannah estaba en el suelo, con la sangre acumulándose debajo de ella. Su respiración era superficial y se desvanecía. Él cayó de rodillas a su lado, presionando sus manos contra su herida en un intento desesperado por detener la hemorragia. Ella abrió los ojos de golpe. Y cuando lo miró, no fue con miedo. Fue con aceptación. Una débil sonrisa se dibujó en sus labios. Vincent. Su voz era apenas un susurro. Estás a salvo. Eso es suficiente. Se quedó sin aliento. No, maldita sea, Hannah. No hagas esto. Sus dedos temblaban cuando extendió la mano y rozó su mejilla. Los archivos. Mi computadora portátil. Dáselos a la policía. Su cabeza se apoyó en su pecho. Número, Hannah. Quédate conmigo. Los paramédicos entraron corriendo y gritaron órdenes que Vincent apenas podía procesar.
Se vio obligado a soltarse mientras la subían a una camilla. Le aplicaban una gasa en la herida y le ponían una máscara de oxígeno en la cara. Vincent se puso de pie tambaleándose, con las manos empapadas en la sangre de ella, la respiración agitada y el alma ardiendo. Lucas apareció a su lado y lo sujetó por el hombro. «Señor, tenemos que irnos». Vincent apenas lo oyó. Sus ojos estaban fijos en Hannah mientras la llevaban a la ambulancia. Se movió instintivamente y subió detrás de ella. No la dejaría sola. La puerta se cerró de golpe. Las sirenas aullaron. Y mientras la ambulancia atravesaba las calles de Londres, Vincent le apretó la mano con fuerza. Su voz apenas era más que un susurro. «Quédate conmigo, Hannah. No me importa lo que cueste. Solo quédate». Y mientras la ciudad pasaba borrosa, un fuego se encendió en sus venas. Reinhardt le había quitado todo. Ahora, Vincent le quitaría todo a él, incluso si eso significaba quemar todo el dominio hasta los cimientos. Capítulo 10. Victoria y pérdida. La ambulancia atravesó las calles de Londres empapadas por la lluvia, con las sirenas sonando en la fría noche. En el reducido espacio, los paramédicos trabajaban frenéticamente alrededor de Hannah. Un médico le hacía compresiones torácicas incesantes, mientras el sudor le golpeaba la frente, mientras una enfermera colocaba una máscara de oxígeno sobre el pálido rostro de Hannah. Su pulso es débil. Preparen el desfibrilador. La máquina emitió pitidos esporádicos, indicando lo cerca que estaba de morir. Vincent se sentó a su lado y le sujetó la mano manchada de sangre como si su pura fuerza de voluntad pudiera atarla a la vida. «Hannah, quédate conmigo». Su voz era ronca, desgarrada por la desesperación. «Vivirás. No te dejaré ir». Cuando llegaron al hospital, Hannah apenas se aferraba. La llevaron a cirugía de urgencia, rodeada por un aluvión de personal médico. «Ha perdido demasiada sangre. Denme un resultado O negativo ahora». Vincent intentó seguirla, pero el cristal lo detuvo. «Sálvenla», rugió. Y luego nada. Pasaron las horas. Vincent permaneció inmóvil en el pasillo estéril, con las manos manchadas de sangre seca. Su sangre. Los sonidos del hospital se desvanecieron en el fondo mientras él miraba fijamente el abismo de sus pensamientos. Ya se había enfrentado a la muerte antes. Había perdido a personas. Había aceptado que la pérdida era inevitable, pero no la de ella. Cuando el cirujano finalmente apareció, quitándose la mascarilla con un suspiro de cansancio, Vincent sintió que todo su mundo se inclinaba sobre su eje. El médico dijo que lo logró. La bala no le alcanzó el corazón, pero perdió una cantidad peligrosa de sangre. Logramos estabilizarla. Necesitará tiempo, pero va a vivir. Vincent casi se derrumbó por el peso del alivio que se apoderó de él. No le importaba la dignidad. No le importaba que sus manos temblaran mientras pasaba junto al médico y entraba en la sala de recuperación. Allí, en la cama del hospital, yacía Hannah, frágil, pálida, pero viva. Se arrodilló a su lado, tomó su mano fría entre las suyas y presionó su frente contra ella. «Gracias», susurró, «por no dejarme». Un mes después, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de la residencia privada de Vincent. Un santuario seguro y oculto, lejos del caos del pasado. Hannah estaba sentada acurrucada en el sofá de cuero, con una taza de té humeante entre las manos. Su tez había recuperado la calidez y, aunque todavía quedaba una leve cicatriz en el lugar donde la bala la había alcanzado, sus ojos ya no tenían el peso de la venganza implacable. Ella se estaba recuperando. Vincent entró en la habitación y colocó otra taza de té a su lado. «¿Cómo te sientes?». Ella levantó la vista y le ofreció una pequeña pero genuina sonrisa. «Mejor. Más fuerte». Dudó antes de añadir, «por ti». Se sentó a su lado y tomó su mano con cautela y reverencia. «Tú me salvaste primero». Durante un largo momento, simplemente se sentaron en la tranquilidad y comodidad de la presencia del otro. Vincent exhaló lentamente, como si se estuviera robando el aliento, antes de arrodillarse ante ella. Hannah contuvo el aliento cuando él sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. En el interior, un anillo de plata brillaba bajo la luz de la mañana. Sencillo. Elegante. Atemporal.
Su corazón latía con fuerza. Vincent. Déjame terminar, dijo suavemente, sus ojos azules sosteniendo los de ella con una certeza inquebrantable. No puedo prometerte el mundo, Hannah, pero sí puedo prometerte el mío. Una lágrima se deslizó por su mejilla. ¿Te casarías conmigo? Hannah soltó una carcajada, abrumada. No hubo vacilación. Sí. Vincent le puso el anillo en el dedo y la abrazó como si nunca la fuera a soltar. Y no lo haría. Ni ahora ni nunca. El fin del dominio. Mientras Hannah se recuperaba, Vincent y Lucas trabajaron con las autoridades para asegurarse de que se entregara hasta la última pieza de evidencia. El imperio del dominio se derrumbó. Reinhard Kessler fue capturado en Manchester y sentenciado a cadena perpetua junto con el resto de sus agentes. Sus crímenes, lavado de dinero, asesinatos y conspiraciones criminales globales quedaron al descubierto ante el mundo. Y en el centro de todo esto, Hannah Blake se erigió como prueba viviente de que la justicia, aunque se había demorado mucho, era posible. Durante el juicio, se enteró de toda la verdad. Su padre había descubierto la corrupción política del dominio y Reinhard había ordenado el asesinato de su familia para silenciarlo. Y ella, la chica que debía morir esa noche, había vivido para destruirlos. Vincent se sentó a su lado mientras se leía el veredicto. Ella no lloró. No se inmutó. Se limitó a exhalar el aire que había estado conteniendo durante 10 años. Se acabó, murmuró. Ella se volvió hacia él y sus dedos rozaron los de él. Por fin puedo dejarlo ir. Un nuevo comienzo. En una fresca mañana de primavera, bajo el claro cielo de Londres, intercambiaron votos en una ceremonia íntima, sin grandes salones de baile ni listas de invitados extravagantes. Solo ellos. Vincent, el hombre que una vez lo controló todo, ahora de pie frente a la única mujer que lo había hecho perder el control. Hannah, la mujer que había vivido una década para vengarse, ahora eligiendo el amor. Mientras sellaban sus votos con un beso, Vincent susurró contra sus labios, «Eres mi para siempre». Y por primera vez en su vida, Hannah realmente creyó en algo más que la venganza. Creyó en ellos, porque habían sobrevivido y juntos construirían algo hermoso a partir de las ruinas del pasado. Gracias por seguir esta emotiva historia del canal Soul Stories. Comparte tus pensamientos sobre la historia en los comentarios a continuación. Si crees que el amor verdadero puede soportar todas las pruebas y, a veces, comienza de la manera más simple, no olvides darle me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte nunca historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir mensajes de amor y calidez para todos. Apreciemos juntos los hermosos momentos de la vida y el amor.